a todos, bienvenidos nuevamente a Estrategia Talks. Esta vez estamos en un episodio con un tema muy interesante, que es el tema de los servicios legales y cómo en este mundo de abogados y de muchas corbatas, pues están pasando muchas cosas y hay muchos actores haciendo cosas muy interesantes con tecnología para cambiar un poco la historia de los servicios legales, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y hoy estamos entonces justamente con John Morales. John es cofundador de una startup colombiana que se llama Justo. Ya él nos va a contar un poco de qué se trata Justo y qué es lo que hacen. Tuve la fortuna de conocer a John y trabajamos juntos en una startup de servicios financieros hace un par de años. Así que, pues, bienvenido John y felices de tenerlo aquí hoy en Estrategia Talks. Oscar, muchas gracias. Estoy más feliz yo de poder estar en este espacio. Me he vuelto un fan de estrategia y de hecho me he robado muchos tips de experiencias que le han pasado a los emprendedores y de consejos que dan. Pues además me he puesto a revisar los libros que recomiendan al final de las sesiones. Feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Súper, súper, qué chévere. Esa es la idea y esa siempre ha sido como un poco el objetivo de Estrategia Talks. John, pues arranquemos un poco contándole a la gente de su trayectoria, cómo llega a este mundo del emprendimiento. El tema de los servicios legales, pues no es un tema como tan común, ¿no? En este tema o en este mundo digital. Entonces, contémosle un poquito de su trayectoria y cómo nace Justo y cómo llegan a este emprendimiento. Bien. Bueno, yo soy abogado, me especialicé en derecho contractual y en derecho financiero, y al principio de mi carrera trabajé con compañías que hacían estos temas de libranzas con cooperativas. Después de ahí me pasé a trabajar a un banco, y después de eso me fui a un grupo empresarial que tenía muchos negocios distintos, digamos, en distintas líneas, que fue donde nos conocimos. Y ahí terminé siendo el gerente de asuntos corporativos, como encargado de todos los asuntos legales de ese grupo. Luego de eso, abrí mi propia práctica. Eh, Dentro de esa práctica, una de las primeras cosas que hice y que me pareció tremendamente apasionante fue que instrumenté la mayoría de las inversiones que hicieron los Sharks de Shark Tank Colombia en las temporadas uno y 2. Eh, y ahí digamos, me relacioné mucho con el mundo del emprendimiento. Yo cuando salí a montar mi firma pues mi oficina de abogados, que me volví independiente, en mi lista el niño Dios estaba que yo quería trabajar únicamente con startups. Eh, y eso fue lo que quise, pero no se dio así. Eh, creo que tiene mucho que ver con que a uno terminan llegando el tipo de gente con el que uno ha venido trabajando. Entonces, en la firma terminé trabajando con empresarios que tenían ya negocios establecidos, que tenían unos negocios ya muy sólidos y consolidados y que necesitaban esa ayuda de la experiencia previa que yo tenía. Entonces, eh, realmente no logré llegar con esa oferta de valor a los startups a través de la firma, porque además había una razón muy importante de eso, y es que el emprendedor generalmente, no siempre, pero el emprendedor generalmente está pelado, y está tratando de hacer rendir sus recursos al máximo. Eh, y un poquito, a mí me encanta el derecho, amo el derecho mucho, pero a mí no me gustan tanto los abogados, eh, porque el abogado a veces termina perdiendo de vista el objetivo, que es sacar adelante un negocio, y termina ganando el ego, el yo quiero tener razón. Y sobre todo cuando uno está delante de los clientes en una discusión, eso se vuelve difícil y complejo. Y cuando uno se pone a desagregar todo lo que pasa detrás,
el problema pareciera venir desde el mismo modelo de negocio, de lo cual hay 1000 artículos que han escrito sobre la muerte de la hora facturable, porque a la gente le disgusta mucho el que los abogados cobremos por horas. Y como cobramos por horas, entonces eso es como si el mismo sistema, el mismo modelo de negocio estuviera viciado. Y entonces usted como que se tiene que demorar más, entonces si se demora más, pues no le puede entregar tan rápido al cliente, y si le entrega rápido, como que no le puede facturar. Eh, y todos los abogados decimos que no trabajamos con modelos, pero hasta las transacciones más difíciles, una firma, una oficina o un abogado independiente, los hace fijándose en la transacción más parecida, en el documento de la transacción más parecida que ha tenido, y a partir de ahí es que empieza a elaborar. Y es que realmente pues no tendría sentido uno empezar a escribir un documento desde ceros. Entonces, cuando empezamos, digamos, como a pensar en justo, cuando a mí se me ocurrió justo, fue precisamente porque yo decía, yo no puedo creer que en 2019, porque esta idea se nos ocurrió el año pasado, en 2019 todo lo que yo quiero hacer está al alcance del celular. Y me acuerdo un poquito de esa propaganda de Mastercard, que todo el mundo paga con tarjeta y hay una fiesta en la caja, y cuando va a pagar en alguien en efectivo, entonces toda la música se va, apaga y queda la gente como descolgada. eh, y es como que lo mismo pasa en lo legal, ¿no? Como que todo está al alcance del celular, usted gira por el banco, paga una factura, se puede acceder a sus archivos, a sus modelos financieros por Google Docs, por Google Sheet. Eh, Todos los procesos están conectados en estas herramientas de project management. Y cuando llega a lo legal, como que se apaga la fiesta. Y cuando uno se pone a pensar, y cuando uno se pone a hacer una reflexión introspectiva del tema, tiene razón. Y es porque el mismo modelo de negocio está estructurado para que sea de esa forma. Entonces ahí dijimos, pues no tiene sentido que uno no le pueda ayudar a alguien por menos plata, eh, porque, porque tampoco tiene sentido que en 2019, cuando vamos a hacer unos estatutos, nos toque coger y empezar a revisar desde el encabezado hasta los artículos transitorios, que son en donde se hacen los nombramientos de los representantes legales, por ejemplo. Que toda la información que estamos reflejando ahí sea la de esta operación. Y algo que es muy chistoso y que le ha pasado a todo el mundo, y a todo el mundo es, he hablado con un miembro de uno de los empresarios de una de las familias empresarias más grandes de Colombia, que tiene firmas de abogados de retainers, pues de miles de dólares mensuales. Y a todo el mundo le pasa que le llega un contrato por el que al final la factura es un montón de plata, y le llega un contrato con un nombre de alguien que no tienen ni idea. Es un contrato entre John Morales y Oscar Durán, y de pronto aparece un personaje que se llama Felipe Gómez, oye, ¿y Felipe Gómez? No, eso debe ser que el Junior se equivocó. Pues, no debe ser que el Junior se equivocó, lo que pasa es que el modelo sobre el cual se basaron, Felipe Gómez era una parte de ese modelo, de ese negocio que está reflejado en ese documento. Y ahí dijimos, tenemos que construir una herramienta que le permita a uno tener digamos, unas variables parametrizadas, y que al final eso se traduzca en un ahorro de tiempo y de dinero para el cliente. Y lo que estamos buscando de verdad, y es una palabra que se ha puesto de moda para todo, ¿no? Pero es democratizar ese acceso a los servicios legales. Algo que duele mucho cuando uno, pues, digamos, cuando a uno le apasiona el derecho, es ver que, por ejemplo, la gente de escasos recursos, las poblaciones vulnerables,
quizás nunca en su vida han hecho un contrato. ¿Por qué? Porque los costos transaccionales de acceder a un contrato o de hacerlo exigible son muy altos. Y eso es un dolor, porque eso es lo que termina convirtiéndose en que esa población no pueda hacer valer sus derechos. eh, y, y lo que muchas veces la gente no entiende es que cuando alguien acuerda algo verbalmente, eso queda a un nivel de compromiso. Pero cuando se pone por escrito, hay algo que pasa en la cabeza de la gente que hacen un switch y ese compromiso se vuelve una obligación legal. Y no es que yo vaya a demandar a alguien, es que el solo hecho de tenerlo por escrito es una prueba de que eso fue así. Y hay mucha gente también que dice, no, pero los contratos son para los tramposos. La gente honesta es gente de palabra. Y yo lo que me pregunto un poco es si incluso en los contratos que están por escritos y que se ilustran a veces con ejemplos por la complejidad de lo que se está regulando, se generan diferencias de interpretación. Imagínese en un acuerdo verbal donde está a la voluntad de los que participaron decir, sí, eso fue así. Y ahí, digamos, lo que quisimos en últimas fue poner, mediante el uso de tecnología, al alcance de la gente documentos legales, contratos y trámites de una forma rápida, económica y de alta calidad. De alta calidad, ¿por qué? Porque es distinto si yo voy a usar un contrato 1000 veces, el equipo que puede involucrar para revisar ese contrato y esas variables y esas parametrizaciones de respuesta para cada variable, si yo voy a usar un contrato una sola vez. El equipo que puede estar involucrado detrás de eso, pues es más chiquito porque por más que yo pueda cobrar un montón de plata por una sola transacción, eso, digamos, como no es un uso recurrente, entonces, pues es menos nutrido ese proceso. Y eso fue lo que quisimos hacer con Justo, digamos, y es un poquito la razón por la cual se ideó. Eso está muy interesante y sobre todo en un sector que tiene tantos retos en términos de transformación digital y como pues usted mismo decía, el modelo de negocio muchas veces no permite que este tipo de cosas pasen, pero cuando uno pone la tecnología en la mitad, pues ese sueño de democratizar un poco los servicios legales y de acercarlo más a la gente, pues justamente se hace mucho más real, ¿no? Entonces, uno en Justo, pues entra y consigue formatos de contratos y también puede seguramente hacer sus contratos personalizados, ¿verdad? ¿Cómo funciona un poquito esa tecnología en Justo? Y si un usuario quiere entrar y, digamos, como poder acceder a solucionar su necesidad específica en términos de contratos o de documentos legales, pues digamos, cómo funciona ya dentro de la plataforma. Es muy cómico porque ese término que usted habla del formato, al interior del equipo lo hemos discutido muchas veces y la gente siente que en medio de todo son contratos, ¿no? Perdón, son formatos. Eh, para contarle un poquito de esa discusión, había gente dentro del equipo que decía, no, nosotros cuando alguien haga un contrato dentro de Justo, nosotros deberíamos entregar el PDF. No entreguemos el Word porque es que si entregamos el Word y vuelven a necesitar un contrato, entonces no nos van a usar porque pueden cambiar las partes. Esta fue una de las primeras discusiones que tuvimos cuando empezamos a montar esta compañía. Eh, y esa discusión al final se resolvió por la vía de el Word lo entregamos porque es que nuestro valor no está en ese texto, o sea, nuestro valor no está en el texto que él puede modificar, nuestro valor está en que en un proceso que pasó de días a minutos, le entregamos un documento que está personalizado para las necesidades de la operación que está haciendo. Y de esa forma, ese documento solo le va a servir a alguien
si es exactamente la misma operación que está repitiendo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, claro, la gente puede hacer cambios, pero empezar a hacer esos cambios, si los va a hacer con un abogado, pues le van a cobrar por hora y se va a demorar un montón. Y si los va a hacer solos, pues va a asumir un riesgo que en la relación costo-beneficio no tiene sentido porque un contrato en justo cuesta menos de 80.000 pesos. Entonces, alguien, digamos, alguien no va a asumir un riesgo por ahorrarse 80.000 pesos en algo que es tan sensible, pues, como un documento legal para una operación que quiera hacer. Eso está buenísimo y creo que realmente puede resolver muchos dolores, sobre todo en ese segmento en el que probablemente con la firma tradicional no lograron llegar, que es el segmento de los emprendedores y las startups. Sí, Bueno, John, hablemos un poquito del mercado, ¿sí? Eh, Conocemos casos de legal tech, como se conoce, digamos, este segmento dentro del mercado en Estados Unidos, en Europa, casos muy exitosos, con fondeos incluso muy grandes y que han hecho una disrupción en el tema de los servicios legales. ¿Cómo ve un poquito ese mercado del legal tech en Colombia y en la región? ¿Cómo lo han visto dentro de lo que ustedes están haciendo en Justo? lo vemos naciente. Eh, digamos, hay un mapa de Legal Tech que hace una asociación, una organización de gente apasionada por el derecho y la tecnología que se llama Legal Hackers. Y ese mapa, en la edición más reciente que sacaron, tiene algo así como 95 emprendimientos, perdón, 95 compañías dedicadas a temas de Legal Tech. Lo que pasa es que el término Legal Tech es demasiado amplio y cubre muchas cosas. Como para que me entienda, por ejemplo, eh, un software que le ayuda a una firma de abogados a contabilizar las horas que le dedican a cada labor es considerado un legal tech. Eh, entonces, digamos, dentro de esto, como en todo el mundo del emprendimiento y de las startups, ahí han empezado a escribir mucha literatura. A mí una definición que me gusta mucho de estos sectores que hay en el Legal Tech es que crea una categoría que se llama Legal Tech, que son todos estos proyectos, emprendimientos y compañías que mediante tecnología ayudan de alguna forma a eficientizar o a mejorar la prestación del servicio legal. Y otro que se llama Lotex, que los Lotex son compañías que llevan directamente al consumidor eh, servicios legales mediante la tecnología. Eh, entonces, en ese Lotec, eso sí que lo vemos más naciente todavía que el Legal Tech. Digamos, hay un par de compañías eh, que tienen involucrado a mucha gente detrás de ellas y que vienen remando desde hace un tiempo por encontrar ese camino. Y, y, pues uno de ellos somos nosotros eh, y creemos que digamos, eso no tiene vuelta de hoja. Eh, el derecho se va a terminar volviendo algo mucho más tecnológico y ese modelo de negocio va a tener que cambiar, pero eso no es malo para los abogados. Yo creo que eso de hecho es bueno, porque eso lo que nos permite es dedicarnos a las cosas que más valor generan y que más nos enriquecen como profesionales. Estar diligenciando espacios en blanco de unos estatutos o buscando la cláusula compromisoria que más me gustó para una operación como esta dentro de mi archivo de documentos, eso a uno no le genera tanto valor. En cambio, digamos, sabiendo qué aplicar en qué caso y pudiendo estudiar esos casos y pudiendo sugerir cosas para esas negociaciones, esas transacciones complejas o para preparar un litigio, eso sí genera mucho valor, tanto al cliente como para el profesional. Entonces,
como vemos el Legal Tech ahorita es naciente, el LOTEC sí pues es un bebé en Colombia, pero ese bebé sin duda va a crecer. Eh, y es el reto que asumimos todos los que nos metimos en compañías como estas. Qué chévere, qué chévere. Usted toca un tema que es un poco como polémico en muchas industrias, además, cuando uno ve la industria como tal, los procesos productivos, pues la tecnología ha empezado a reemplazar muchas funciones que normalmente hacían los humanos. ¿Sí? Entonces, en la industria automotriz, incluso en la industria de la movilidad, estamos hablando de vehículos autónomos y demás. ¿Cómo ve usted eso un poquito en el tema de los abogados? Entonces, usted decía ahorita, esto no es malo para los abogados, de hecho es bueno porque le va a permitir migrar, digamos, a las cosas que realmente, donde realmente agregan valor los abogados, pero ¿cree usted que en algún punto la tecnología pueda reemplazar a un abogado o cómo ve esa, digamos, convivencia entre las tecnologías y el abogado como ser humano? Usted seguro ha conocido un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, Ese fue el libro que me leí, yo me lo leí como en agosto de 2019, y ahí fue cuando dije, ya, yo no le voy a dar más largas a esto, estoy cansado de pensar que yo hubiera podido hacer alguna idea que se me ocurrió y ahora es esta compañía. Yo necesito tener la tranquilidad de que traté de hacer algo en lo que creo firmemente, eh, y tener esa paz conmigo mismo. Eh, en ese libro de Andrés Oppenheimer hablan precisamente de lo que ha venido pasando con la automatización en todos los sectores de la industria. Eh, y si mal no recuerdo, hay un abogado robot, creo que es de IBM, que se llama Ross, que lo han puesto a competir eh, contra, creo que jueces de las altas cortes, contra los mejores estudiantes de todas las facultades Ivy League de Estados Unidos, eh, y el robot en últimas les terminó ganando. Eh, pero a mí eso no me dice, digamos, no me dice nada, porque es como coja un profesor, al profesor más emérito de Colombia, y póngalo a competir contra Google. ¿Sí? ¿Cuál es ¿Cómo están midiendo la competencia? ¿Qué determina el ganador? Los seres humanos tenemos, digamos, tenemos la gran competencia de poder articular todas las cosas que hay. Y esos, digamos, para mí ese abogado robot de Ross va a terminar siendo una gran ayuda para las firmas. Hay un reto por solucionar, que este mismo libro lo dice, y es que quienes están más preparados para la automatización y más ganadores van a salir son lamentablemente quienes más cuentan con medios dentro de su vida. Quien más tiene, digamos, quien tiene una mejor educación, quien tiene más criterio adquirido a través de la experiencia profesional. eh, digamos, una de las cosas muy interesantes que plantea este libro de Andrés Oppenheimer es la renta básica universal, porque dice, las personas que no tienen una alta formación de estudios van a tener les va a costar mucho trabajo encontrar qué hacer, porque las tareas que primero se simplifican, que primero se automatizan, son las que son más simples. Eh, y esa, digamos, la automatización en el derecho, al igual que en el resto de los aspectos de la vida, empieza por las cosas más sencillas. Por eso, digamos, nosotros en Justo no quisimos empezar por regular, por automatizar la producción de acuerdos de accionistas, o por regular un contrato de compraventa de acciones o un contrato de emisión y suscripción de acciones, porque esas son transacciones que, digamos, por su complejidad, por los sui generis de cada una, primero es muy largo de automatizar. Segundo,
uno como que nunca va a lograr tener eso completamente automatizado, pues. Y tercero, esas transacciones digamos, por la cuantía que hay detrás de ellas, eh, prefieren tener a un humano que sea en últimas el responsable de prestar ese servicio. Y lo bueno es que ese humano ya empezó a hacer uso de tecnologías y de herramientas, como por ejemplo la nuestra, donde en una herramienta como la nuestra usted puede perfectamente sacar un contrato de compraventa de acciones sencillo, digamos que quizás no tenga algo que los abogados conocemos como indemnidades, representaciones y garantías, que son esos supuestos bajo los cuales se da la transacción, pero digamos que el clausulado que va en el general de las transacciones, sí se puede obtener de ahí. Y eso le permite a ese abogado reducir su costo de hora. Y un poquito las firmas de abogados hemos venido buscando también eso desde hace rato. Lo que pasa es que todavía no le hemos trasladado de esa eficiencia al cliente. Eh, y, 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 algo, digamos, algo también muy curioso de lo que usted habló al principio es que este es un mundo de corbata, ¿no? Eh, y el abogado es un mundo de corbata y a la gente le gusta que el abogado llegue pues en vestido de paño, con zapatos Ferragamo y que además, algo que yo todavía no entiendo, siendo abogado no lo entiendo, pero a la gente además le encanta que el abogado les hable con tecnicismos, con latinajos, y lo que terminan es necesitando un abogado para que les explique lo que les dijo su abogado. Y eso sí, a mí, digamos, yo sí estoy un poco en contra de eso. Y un poco además lo que tratamos de hacer a través de nuestra redacción de los documentos y el diseño que le damos a los mismos, es que el usuario pueda ser autosuficiente en la ejecución de sus contratos. Bueno, pues muy chévere y además, pues muy cierto, muchos puntos. John, ustedes, pues digamos, vienen un poco como de ese mundo tradicional de los servicios legales, ¿no? Y pues, tuvieron su firma y ahí identificaron esos dolores, crearon Justo, están trabajando en Justo. Si usted tuviera que decir cuáles son los 3 o 4 puntos claves en la transformación digital de los servicios legales, ¿cuáles serían? Puntos claves para tener éxito o puntos claves para empezar. Sí, como los puntos claves para, justamente como usted decía ahorita, lograr trasladar las eficiencias que la tecnología puede tener al cliente en los servicios legales, que es algo que probablemente todavía no ha sucedido del todo. Sí, sí, y hay, digamos, eso de que no ha sucedido del todo es cierto, y precisamente esa es la razón por la cual además el ecosistema del Lotec en Colombia es naciente, porque todavía no se ha dado con la clave para lograr esa adopción masiva de herramientas y tecnologías como la de Justo, donde alguien entra simplemente, se enfrenta a un cuestionario que le pregunta en lenguaje natural, oiga, ¿quién es el que está prestando la plata? En vez de preguntarle, ¿quién es el acreedor? Eh, ¿Usted quiere que este préstamo esté, que el desembolso del préstamo esté sujeto a que se cumpla algún hecho? En vez de preguntarle, eh, ¿quiere introducir una condición suspensiva? Pero en últimas, lo que hace la herramienta es que cuando usted le da una respuesta, él refleja en un lenguaje simple, pero de forma técnica, un texto que, que va de acuerdo con esa necesidad y con esa solicitud del usuario. Entonces, la, la clave quizás para, el, para, para lograr esto es cambiar de mentalidad. Y eso a los abogados nos cuesta mucho, porque imagínense, si a uno como abogado en la facultad de Derecho nunca le enseñan a vender, a ver si le van a enseñar a innovar, ¿no? O a ver si le van a enseñar a emprender, o a ver si le van a enseñar pensamiento sistémico. Eh,
Eso son cosas que a un abogado, digamos que para un abogado no son tan fáciles, pero además ahorita hay una corriente muy chévere, y es que lo legal, incluso lo legal se tiene que volver algo mucho más fácil, eh, y algo mucho más atractivo. Entonces, no sé si usted ha oído, pero por ejemplo, la Facultad de Derecho de Stanford se creó un laboratorio que se llama Legal Design Lab. Y esto es poniéndole el reto a la gente, a los abogados, de expresar en un documento que sea mucho más atractivo para el usuario del documento, lo mismo, pero en menos texto. Eh, entonces, un ejemplo de eso es, en vez de que uno diga, la compañía Disrupción al Derecho SAS, identificada con NID 901000000-0, sociedad debidamente constituida, matriculada en no sé qué y sé cuándo, entonces se dice, representada legalmente por John Morales, identificado con cédula tal, vecino de la ciudad de Bogotá, varón de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, John Morales, representante legal, disrupción al derecho, NIT. Y uno volvió un párrafo de 5 líneas en 4 bullets. Y eso, los usuarios de los documentos legales deberíamos ser los abogados de forma residual, pero los usuarios naturales de un documento legal son las partes involucradas. Y cuando uno logra pasar de un párrafo de 5 líneas a 4 bullets, ahí de pronto a la gente ya no le da mamera leerlo. Ahí de pronto la gente logra ver un documento y decir, ok, sí, esto es, ok, esto no es. Y cuando la gente dice esto no es, eso para uno como abogado es súper importante. Pero a veces a uno como abogado le pasa que revisando los documentos que produjo, eh, otro abogado, uno se pierde porque van y vuelven, porque usan voces pasivas, y porque esas técnicas de redacción a veces terminan siendo demasiado densas. Entonces, si eso le pasa a uno como operador jurídico que conoce los términos legales, lo que le puede pasar a una parte que es o un hombre de negocios o es un ciudadano que está buscando hacer una transacción legal, poner una tutela a la EPS, constituir su sociedad, hacerle un reclamo por reporte negativo de data crédito, pues es mucho más difícil, ¿no? Entonces, eso de que, digamos, el, el derecho dejó o está dejando y va a dejar de ser completamente lawyer-centered, centrado en el abogado, y va a pasar a ser, como debe ser y como es en el resto de los negocios, centrado en el usuario y en el consumidor. Eh, entonces, pues eso ha sido muy, digamos, es muy apasionante y es lo que va a seguir pasando cada vez más. Eso que usted dice me encanta y creo que es clave porque normalmente como que la respuesta obvia podría haber sido métale tecnología, machine learning y hablar de un montón de términos tecnológicos, pero quizás la clave realmente está en, como usted dice, voltear a mirar al usuario nuevamente en un sector donde históricamente no se mira al usuario, sino que se miran códigos y transacciones y demás. Y tener al usuario en la mitad, pues es algo que probablemente haga que esa transformación digital suceda. Bueno, pues John, ha sido, digamos, un placer para nosotros tenerlo aquí hoy. Creo que una conversación muy interesante, muy chévere lo que están haciendo en Justo, en un sector que necesita esa transformación. Y ya mis últimas dos preguntas son, uno, un consejo para emprendedores y dos, un libro que nos recomiende hoy en Estrategia Talks. Bueno, el consejo para emprendedores es no sean tercos. Primero. Y segundo, que era algo que hablamos nosotros en nuestra conversación anterior, sean humildes y sean
por encima de todo, buenas personas. La humildad es algo que, que, que le trae a uno muchas cosas buenas, y alguien que es humilde verdaderamente no es terco en aquellas cosas en las que no se tiene que ser terco. Si a uno le dicen, oiga, salga y valide de la forma más barata y más rápida posible, pues no coja y se mande 3 meses pagando desarrolladores porque, porque el estómago le dice que es por ahí. Si alguien le dice, ¿por qué no busca hacer una herramienta open source para lo que usted quiere hacer? Búsquela, úsela. El ego en el emprendimiento a mí me parece que no ha servido de nada, y no sirve de nada. Entonces, para mí digamos, el consejo principal es sea humilde y además sea una buena persona, sea una persona que está dispuesta a darle la mano a los demás y ayudar a los demás. Eh, yo, algo que nos ha pasado en Justo, por ejemplo, es que eh, hemos hecho muchas ventas de conversaciones a las que a mí me han invitado a ayudar a alguien porque hay unos emprendedores que quieren hacer un safe, eh, y no están sabiendo cómo ajustarlo a la legislación colombiana, o quieren que alguien se los explique, o porque hay un emprendedor que va a empezar a hacer una ronda y quieren hablar con alguien que ya haya hecho una ronda. Eh, y, y esas conversaciones se terminan volviendo en ventas porque la gente misma dice, oiga, no, definitivamente para mí no es tan importante ser capaz de redactar o de negociar los términos de la ronda o de no sé qué. Ayúdennos con eso, con la metodología que ustedes tienen, por el precio al que ustedes lo hacen, y con la rapidez con la que lo logran, y déjenos a nosotros enfocarnos en nuestro negocio. Y eso ha hecho que nosotros seamos completamente abiertos a hablar con mucha gente, a oír a la gente, a aconsejar, a invertirle tiempo. Entonces, para mí, la humildad y y el ser una buena persona es lo mejor que puede tener un emprendedor. Súper, qué bien. Gran consejo. ¿Y el libro que nos recomienda? He empezado a leer muchos. Eh, Quizás uno de los que más me ha gustado, que usted lo debe conocer muy bien, es el que se llama The Hard Thing About Hard Things. Eh, Algo así como la cosa más difícil de las cosas De difíciles. las cosas difíciles. Sí. Ese me ha parecido interesantísimo, y me ha permitido entender muchas cosas incluso de la vida como empleado, eh, de la vida como emprendedor y de lo que viene además, digamos, por este camino del emprendimiento y de montar una compañía. Súper. También gran recomendación. Bueno, John, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Estrategia Talks. Gracias por compartir con nosotros todas sus opiniones, su conocimiento, su historia, y la historia que están construyendo con Justo. Gracias a usted por la invitación, muchos éxitos. Yo seguiré ahí sintonizado, porque de verdad me ha parecido muy, muy, muy enriquecedor todo lo que se habla. Bueno, súper. Y muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia Talks. Les recuerdo que nos encuentran en todos los canales de podcast, en iVoox, en Spotify, Apple y Google Podcast, así como en nuestro canal de YouTube, numeral Estrategia Talks. Así que nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias.